Bueno, pues ya estamos en esta conmemoración de los 11 años del derrame en el río Sonora. Está los comités de Cuenca, está el Grupo Poder. Bueno. Y va a iniciar en un momento más esta protesta pacífica, dijeron, protesta pacífica, conferencia y velada en memoria. Buenas tardes a todas y de todos. Los que ya no están. Va a iniciar ya. Gracias por acercarse hasta aquí en esta tarde de calor para conmemorar los 11 años del derrame de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, que ha provocado una tragedia ambiental en la región causada por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México. Yo soy Fernanda Hoppenheim Cabrera, soy codirectora de Poder, una organización que viene acompañando al movimiento de personas afectadas por este derrame, los comités de Cuenca Río Sonora. Y pues estamos aquí de la mano caminando con las comunidades del río afectadas por, como decía, esta tragedia ambiental, el peor desastre en la historia de la minería en México, que sucedió aquí en el 6 de agosto de 2014 y afectó a 8 municipios y numerosas comunidades en esos municipios. Pues yo nada más darles la bienvenida, agradecerles la confianza de los comités de Cuenca Río Sonora que nos han dejado caminar de su mano estos 11 años y agradecer la presencia de todos ustedes para que puedan replicar este mensaje de remediación urgente y reparación integral para todas las personas afectadas en el río. Le voy a pasar la palabra a Martín Valenzuela para que lea el pronunciamiento. Gracias. Soy Martín Valenzuela, representante de los comités de Cuenca del río Sonora, en Ures, y voy a leer este pronunciamiento. Pronunciamiento de los comités de Cuenca Río Sonora. 11 años de abandono, retrocesos e impunidad. No existe compromiso para reparar y remediar el río Sonora. A 11 años de que Grupo México contaminara las aguas y tierras de los ríos Bacanuchi y Sonora, denunciamos a la empresa, al gobierno federal y al gobierno estatal por el desinterés, el abandono e incluso el retroceso que vivimos las comunidades de Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe, Aconchi, Babiácora, Ures y Hermosillo Rural también. Los comités de Cuenca del río Sonora levantamos la voz ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que al mismo tiempo nos da la espalda. Esta negligencia ha resultado en que a 11 años de derrame seguimos tomando agua contaminada, no tenemos acceso a un sistema de salud especializada, no hay remediación ambiental adecuada y las secuelas sociales crecen cada año. Lo que es aún más grave es que esto sucede con la total indiferencia de las autoridades, quienes están más interesadas en construir presas para llevarse el agua del río Sonora que en atender la urgencia ambiental que prevalece en la cuenca. Es cierto, aquí la responsabilidad del derrame la tiene Grupo México, sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política, pero la vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos ha venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tomen decisiones que nada nos benefician. Las instituciones de gobierno siempre tienen argumentos para no empezar a trabajar. Dicen que no están de sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque el Grupo México no ha pagado. A estas alturas, escudarse en que el Grupo México no quiere responder, como ya lo ha hecho en cada sexenio, es un acto de cobardía y falta de voluntad. Es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima del Estado. Ha pasado más de una década y ya es el tercer gobierno federal y estatal. Ya existe una corresponsabilidad público-privada. Ha sido el propio gobierno federal quien ha reconocido públicamente que en el 2014 los funcionarios actuaron en contubernio y complicidad con Grupo México, simulando la reparación de los daños y dando carpetazo al caso, lo que los coloca en una
posición de corresponsables de los daños ocasionados al ambiente y a la salud humana, mismos que se siguen acumulando. Actualmente las autoridades se han escudado diciendo que el que contamina paga, pero no es suficiente decirlo. Deben tomar acciones contundentes para que pague el responsable. Hace ya 4 años que las autoridades federales tienen evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población del río Sonora, y hace 2 años que cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la persistencia de la contaminación ambiental. El tiempo pasa y no hay acciones concretas, solo promesas. Presidenta Claudia Sheinbaum, sus funcionarios no le están diciendo la verdad. En la cuenca del río Sonora no hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados. No hay atención especializada a la salud y no hay reparación del daño. Tampoco existe un plan de trabajo oficial. Todo lo que usted escucha en los resúmenes viene de mesas de diálogo que hemos sostenido con distintas secretarías y que no ha dado resultado a favor de nosotros. Pues lo que caracteriza a estas reuniones son propuestas sin fundamento que representan un retroceso en comparación con los primeros planes de atención. Cada vez que nos reunimos cambian los planes y no tienen fecha de inicio para trabajar los proyectos. Sus funcionarios han roto cada uno de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, el plan de justicia para Cananea Río Sonora y también aquellos acordados desde que usted asumió la presidencia. Las secretarías a su cargo nos aplazan y niegan cada vez el acceso urgente a la atención a la salud y al agua libre de metales pesados. Sus funcionarios no están haciendo un trabajo desde el territorio, ignoran completamente nuestra forma de vida y solo se limitan a prometer obras y a señalarse los unos a los otros como responsables de cumplir. Es por esto que en su gestión también existe un abandono e incluso un retroceso que debería preocuparle a su oficina y a todo México. Desde los comités de Cuenca Río Sonora le decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque las utilizan para rendir informes de avances que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirnos lo mismo y una y otra vez. Tampoco es dejar el problema en manos de un gobernador que después de 4 años de gobierno por fin se presentó ante nosotros solamente a pedido de las autoridades federales. No es posible que quieran delegar funciones que la federación está obligada a cumplir. Además, el gobierno del estado de Sonora ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar de las comunidades. ¿Sabe la población que las plantas potabilizadoras propuestas en el río Sonora están delegadas a empresas privadas? Así es, están delegadas a empresas privadas. Esto ha llevado a la pérdida de autonomía comunitaria, ya que la transparencia sobre análisis de agua sea inexistente en los pueblos. El gobierno estatal pretende delegar servicios para garantizar acceso al agua a empresas privadas con el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a las que tienen derecho las comunidades. Los pueblos merecen saber que nuevamente la Semarnat y la Conagua están incumpliendo su promesa de construir plantas potabilizadoras en cada comunidad, reduciendo nuevamente la cantidad de plantas a 22. Esto suena idéntico al momento en que el gobierno de Claudia Pavlovich anunció la primera reducción de plantas prometidas por el Fideicomiso Río Sonora. Debe ser claro que en este momento solo existen 6 plantas y ninguna de ellas da garantía de separación de metales pesados. La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas. ¿Cómo ordenan sus prioridades? ¿Cómo deciden construir presas en lugar de invertir en la salud de los habitantes del río Sonora? En 11 años, las autoridades no han sido capaces de resolver la problemática del caso del río Sonora y en cambio, en cuestión de meses, han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes de manera opaca para el proyecto de construcción de presas que impactaría en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas. Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones
más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo. Presidenta Claudia Sheinbaum, le pedimos que hable del río Sonora en las conferencias matutinas. Le pedimos que evidencie a Grupo México, que se pronuncie al respecto para que paguen. Pedimos que se posicione como experta en temas ambientales sobre los daños que dejó la contaminación y los posibles daños al ecosistema que podrían causar las presas que buscan construir sobre el río Sonora. Diga abiertamente a Grupo México no quiera acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es suficiente decir que deben hacerse cargo, hay que hacerlos pagar. Grupo México disfruta tener un río Sonora destruido porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo Grupo México seguirá manipulando al gobierno? ¿Hasta cuándo va a tener gente afín a la empresa en las instituciones gubernamentales? ¿Quién está protegiendo a Grupo México? ¿Quién cuida el río Sonora mientras los gobiernos hacen acuerdos con las empresas? El Estado no tiene la fuerza para enfrentarse a empresas ecocidas y lo han demostrado sexenio tras sexenio. El Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio. El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos y hacer que las empresas cumplan sus responsabilidades, porque en el caso Río Sonora, como en muchos otros en México, quienes ganan siempre son las minas y que siempre pierden somos nosotros. A todas y a todos quienes escuchen nuestra voz en el río Sonora, no hay un plan de remediación, no existen proyectos de atención a la salud, no tenemos acceso a agua limpia, no existe voluntad política. Nuestras demandas son claras, urgentes y totalmente justificadas después de del manifiesto. La calendarización inmediata de un plan integral de atención a la salud de las comunidades afectadas. La construcción de un hospital multidisciplinario capaz de cubrir con los 3 niveles de atención para enfermedades ambientales y tóxicas. La instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en URES. La funcionalidad total de las 30 plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados, ya que los pozos siguen contaminados, especialmente en época de lluvias. Un programa de remediación ecológica del río con base científica y socialmente participativo. Que se nombren responsables institucionales, se asigne presupuesto y se incluya cronograma público de cumplimiento. Remediación y no repetición, comités de cuenca del río Sonora. Gracias. Bueno, a las y los colegas de prensa que están presentes, si tienen preguntas, aquí también tenemos otros compañeros y compañeras de los comités de Cuenca, y luego de este momento vamos a pasar a una ceremonia de honrar, de conmemorar, de recordar a las compañeras y compañeros que han dejado de acompañarnos, que se nos adelantaron y que estuvieron hasta su último aliento, pues dejando la vida en esta lucha, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Si se identifican, ¿de qué medio? José Luis Jara, redes sociales, Sub 95, radio comunitaria. Hace unas semanas, ya no recuerdo qué tanto tiempo, la secretaria Bárcenas había hablado o habló de que el Grupo México tenía 30 permisos solicitados y que mientras ella no estuviera en la Semarnat no se los iba a otorgar. Yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes saben en qué consisten esos 30 permisos que está solicitando el Grupo México. Y una segunda pregunta, para no quitarles mucho tiempo, es si cuáles son los principales saldos de que tiene este derrame tóxico que urge remediarlos. Eso se dijo, lo que dijo la secretaria Alicia Bárcenas. No tenemos conocimiento de lo que dijo, ¿no?
de a qué se debían esos permisos. Y en cuanto a los saldos, podemos ver que la gran mayoría de los pozos del río Sonora están contaminados. Son datos públicos que están en la red. Fueron más de 3,000 muestreos. Son datos públicos eso, ¿no? Además existen por transparencia, hemos solicitado cómo están los pozos hace algunos años y todos, pero nos lo dicen después de 3 meses o 6 meses que pasan. No nos lo dicen a tiempo porque Secretaría de Salud no ha establecido una alerta sanitaria que nos avise a la población. Nos dicen después de 3 meses, dicen, en este domicilio estuvieron consumiendo agua con mercurio, con plomo, y se me hace eso que no debe ser. Pues ¿cómo le dicen a la gente después de 3 meses, usted estuvo tomando mercurio, plomo, cadmio, manganeso? Y porque esos datos no son públicos, ni siquiera son públicos los datos de análisis de agua, de los pozos, de los domicilios, y se ve pues la negligencia y que no les interesa tanto al gobierno del estado como al gobierno federal dar una respuesta o hacernos caso. Otra pregunta si quieren hacer. A ver acá. Después de Ismael Mesa de Libera Radio, después de la reunión que hubo recientemente con el gobernador Durazo, la secretaria Bárcena, y donde pues se comprometió a varias cosas, ¿no? Aunque no entendemos que todavía no ha dicho quién, cómo, ni dónde, ni con qué. Pero después de esa reunión, ¿cuál ha sido, digamos, la comunicación que han tenido con la autoridad federal y la estatal? Gracias. Sí, no hemos tenido ninguna comunicación después de que nos hablaron bonito y sin ningún calendario. Nos hicieron promesas en cuanto a la salud, en cuanto a los hospitales, en cuanto al agua potable, pero no nos dijeron quiénes iban a ser los responsables de llevar a cabo esto. No le pusieron calendario ni tampoco le pusieron presupuesto. Fue una promesa, fue lo mismo que nos dijeron hace 10 años, hace 11 años. Todos los sexenios han sido iguales. A nosotros nos decepciona nuestra presidenta Claudia Sheinbaum porque no tiene voluntad política para atender este caso. Sus funcionarios no le hacen caso a la presidenta Sheinbaum. Es lo que vemos y es los saldos, lo que vimos después de la reunión del 20 de mayo con la secretaria Bárcena y con el gobernador Durazo. Gracias. Gerardo Moreno de N+ Sonora, preguntarle si tendrán conocimiento o alguna noción de cuántas personas pudieran haber ya fallecido a causa directa o indirecta de este derrame. Sí, miren, eso es yo soy químico biólogo, entiendo esas cosas de salud, me he capacitado en toxicología y es muy difícil encontrar la relación directa causa-efecto de estar consumiendo agua con metales pesados, alimentos con metales pesados, pero sí hay indicios, sí hay relación. Lo que pasa después de una contaminación de un río, que es una contaminación crónica. Yo he platicado con toxicólogos de la Ciudad de México, de los mejores, y hay pocos estudios. Es muy fácil saber cuando es una contaminación aguda, cuando son grandes cantidades, pero cuando es poquito, todo eso se va acumulando en el cuerpo porque los metales pesados tardan de 20 a 30 años de salir del organismo. Mientras tanto hacen su efecto, dañan los riñones, dañan el hígado y además personas que ya tenían enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad crónica, los metales pesados agudizan esas enfermedades. Eso ya está comprobado, pues que son cantidades crónicas, son cantidades pequeñas, pero se van sumando. Y ahorita las gentes del río Sonora, que existe un muestreo de 600 personas que se le hicieron análisis de sangre y orina, que nomás le dijeron, usted tiene plomo,
tiene cadmio, tiene los metales en cantidades muy altas, muchos de ellos, pero nomás les avisaron que tenían muy alto el plomo, el mercurio, todos esos metales que se me hace muy gacho puede decirle a la gente, usted tiene esto, pero de hace 2 años les entregaron los análisis y no ha habido respuesta ni del doctor en epidemiología de aquí de Sonora, secretario de Salud, ni de la encargada Gabriela Nucamendi ha habido respuestas. Ellos son toxicólogos, no, son epidemiólogos, deberían de entender estas cosas y hasta la fecha no hay ninguna alerta sanitaria de todos estos acontecimientos que les digo. La cuestión legal se la voy a pasar aquí a nuestra compañera. Hola, buenas tardes. Cintia Arco Amarillo, soy abogada en Poder y acompañamos la lucha de los comités de Cuenca Río Sonora. En la cuestión legal se puede decir que los comités de Cuenca pues ya han litigado a nivel nacional, a nivel internacional, han interpuesto procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Se han agotado todas las instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha determinado que efectivamente el gobierno tiene que garantizar el derecho a las comunidades a participar en temas ambientales, a garantizar la reparación y la remediación de los daños ocasionados por el derrame, siempre tomando en cuenta a las víctimas de esta catástrofe. También en tribunales se ha logrado que la autoridad federal, a través de juicios de amparo, reconozca en el caso del río Sonora como un caso grave y urgente que pone en riesgo la salud, la integridad física de las personas e incluso pone en riesgo la vida, debido a la alta exposición en la que se encuentran, ¿no? a metales pesados, siendo los 6 de los metales que se encontraron en aire, suelo, agua, incluso pues en el organismo de las personas, son catalogados por la Organización Mundial de la Salud como dentro de las 10 sustancias más peligrosas del mundo. Sin embargo, pues el gobierno no ha acatado estas medidas que han consistido en garantizar salud con especialistas en toxicología y acceso a agua limpia a través de cualquier mecanismo, ¿no? para descontaminar el agua, como pudiera ser las plantas potabilizadoras. Que en este movimiento, pues, perdón, gracias, confluyen varios personajes interesantes, personajes hablando simbólicamente, ¿no? Participa la comunidad de la cuenca del río Sonora, participan investigadores científicos, participan asesores de un nivel como los que están acompañados por este grupo de poder. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no les hacen caso a investigadores científicos? Y muchas veces suele decirse, pues es la presidenta que no cumple, pero ¿quién está el principal interesado en que esto no se cumpla o que no se llegue a la justicia hasta sus últimas consecuencias? ¿Será Grupo México? ¿Qué personajes estarán ligados con ellos? Si hay nombres y apellidos, si lo saben, se los pediría que nos lo compartan. En la reunión anterior hicimos esa misma pregunta al gobernador y a Alicia Bárcenas Semarnat. Nos contestó que Grupo México era muy trabajoso, que no podía llegarse a acuerdos con él, que el gobierno había tenido ya encuentros y no le hacía caso. Entonces, ¿quién está mandando en México? ¿El gobierno o Grupo México? Esa fue la respuesta que nos dio el gobernador. Refugio Velázquez de Libera Radio. ¿Qué opinión les merece la creación de estas nuevas presas? Construcción. También tú me échate.
Discúlpame, ¿me podría repetir la pregunta? No. ¿Qué opinión les merece la creación de estas nuevas presas? La opinión de estas nuevas presas, la verdad, y no creo equivocarme, no es para darle agua a Hermosillo. Si quisieran darle agua a Hermosillo, ahí están las desaladoras y no se van a acabar el agua del mar nunca. Las minas están atrás de esto. Las cuencas del río Sonora ya se la acabaron. ¿Cómo las van a volver a llenar? Con presas. Aunque dejen a los habitantes ribereños sin agua. Inclusive para tomar, como ya pasó en el Molino de Camus, lo puede comprobar cualquier, no necesita ser científico ni investigador, ahí pueden ir al Molino de Camus para que vean lo que hacen las presas, más en un estado como el de nosotros. Entonces, totalmente es para la minería. ¿Solo Grupo México o hay más mineras? Hay más mineras, pero esa es la que tiene más poder definitivamente. ¿Cuál de todas ha sido la que ha hecho más daño? Sí, es la que ha hecho más daño, Grupo México. Incluso en el marco de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se logró demostrar que en la cuenca del río Sonora, Grupo México tiene concesionado casi el 60% del agua. O sea, se prioriza más el beneficio de la empresa, los intereses económicos de la empresa, que garantizar el consumo humano de la población o incluso a la producción alimentaria. Se ordenó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, particularmente a la CONAGUA, que dicte medidas para garantizar la distribución equitativa del líquido vital. Sin embargo, en vez de tomar cartas en el asunto y emitir estas medidas, quieren imponer pues un proyecto, ¿no?, de presas que no van a resolver esta problemática. ¿Y qué es lo que sigue para ustedes, mirando el contexto que plantearon ahorita? ¿Qué sigue? ¿Qué van a seguir luchando? ¿Qué estrategias? ¿Qué propuestas? Sí, vamos a seguir luchando. Esto no para aquí. No puede ser posible que nuestras nuevas generaciones, uno como quiera ya puede pegar el brinquito, pero ahí vienen los nietos, los hijos, y no queremos dejar para la posteridad que lo que nosotros vivimos ahí en el río. Nosotros vivíamos encantados de la vida, ahí vivimos a gusto, vivimos con el agua suficiente. Nomás llegaron las mineras y el agua se perdió. Se perdió que ahora en Bacuachi se la están robando. Y en pipas para devolverla a la minera porque ya no tienen agua en Cananea. Entonces, así lo están haciendo. Pásense por Bacuachi, van a ver cómo las pipas están saliendo a Cananea porque no están teniendo agua en sus pozos ya. Grupo México quiere acabarse el río Sonora. Así. Río Sonora quiere desaparecerlo. Grupo México. Y el gobierno también. Esto. Bueno, pues sí, las comunidades pues seguirán luchando a través de varios mecanismos de manera integral, o sea, tanto legalmente como haciendo incidencia, con protesta pública, porque este caso del río Sonora no puede ser posible que ya haya sido catalogado como un caso urgente, que provoca y puede seguir provocando daños severos a la salud humana, al medio ambiente, y que las autoridades no tomen cartas en el asunto, siendo que ya reconocieron públicamente y oficialmente a través de una denuncia penal que presentaron en contra de Grupo México y de funcionarios públicos, que la persistencia en la contaminación en aire, suelo y agua y las enfermedades que se están generando en el río Sonora fue por motivos de complicidad y contubernio entre autoridades y empresas. Ya se reconoció que el mecanismo de reparación que se
planteó en 2014 fue nada más una simulación, fue un mecanismo fallido. Entonces existe una alta corresponsabilidad del gobierno y no puede seguir escudándose, ¿no? en que no hay presupuesto asignado, cuando realmente pues está proponiendo proyectos en la cuenca del río Sonora que van de más de 7.500 millones de pesos, ¿no? para las presas, y dejar en el olvido las demandas de las personas que han luchado por más de 11 años. En el río Sonora ya nos contaminaron. La gente ya lo asimiló, pero está con una incertidumbre. Estamos con una incertidumbre de que el agua está contaminada al bañarnos, etcétera. Pero ahora le vienen a agregar otra cosa. El de la contaminación era un veneno lento, pero seguro. Pero ahora nos quieren dejar sin agua con las presas. Entonces no podemos dejar de luchar por eso. Ahora sí vamos a luchar con más ahínco, porque no nos podemos quedar parados, no nos pueden echar del río Sonora. Son tierras de nosotros, de nuestros ancestros, ahí hemos vivido por siglos y no podemos dejar que por conturbernios, guamaciatos, gobiernos, empresas nos echen para afuera. Vamos a seguir luchando hasta que Dios nos preste vida. Sí. Mira, todas las comunidades alrededor de la presa del Molinito son los que más están careciendo por agua. ¿Cómo va a ser posible que de aquí de Hermosillo estén llevando las pipas de agua a las comunidades? Es una prueba más que suficiente para que sepan todo lo que afecta esas presas que quieren poner. Vayan, los invito a que conozcan las comunidades y vean todo lo que están sufriendo por no tener agua en sus pozos. Todos los días yo me entero de que están pidiéndole al gobierno las pipas de agua, que no se dan abasto porque la población del Molino de Camus es bastante grande. Está Fructuoso Méndez, está pegado ahí Jacinto López, que es Las Galeras. Toda esa gente está desértica. No tienen, ¿por qué? Porque le pusieron esa presa del Molinito, que desde entonces les afectó sus tierras. Ya no tienen tierras de siembra de cultivo. Nomás los han engañado últimamente, perforando pozos que no alcanzan a abastecer un pueblo. Eso es lo que se está viviendo ahí. En la comunidad de San José de Gracia, a la que yo pertenezco, también batallamos por el abandono del gobierno, batallamos por agua. Siendo que está el pozo en el cauce del río, también sufrimos porque no hay atención del gobierno a las comunidades. Ahora nos ofrecieron un plan hídrico, el gobierno estatal, para mejorar los sistemas de riego o algunas otras en la agricultura y la ganadería. Da risa estas tontadas que está haciendo el gobierno, con todo respeto para ustedes. Si en 11 años no nos cumplieron con las promesas de la contaminación, menos ahora nos van a cumplir con las promesas que nos van a hacer para echar las presas. Es ridículo lo que están haciendo. No somos ignorantes, somos gente sencilla de trabajo, pero no somos ignorantes de ninguna manera para que nos estén viendo la cara tantos años. ¿Cómo le vamos a creer un plan hídrico para el río Sonora si en 11 años no lo cumplieron con las promesas de la contaminación? ¿Quién le va a creer? Ni en Santo Claus, por favor. Solamente para confirmar que la lucha no va a quedar aquí. La lucha continúa. Vamos a dar lo mejor de todos nosotros, así como nuestros compañeros hasta el último aliento de su vida lo dejaron en esta lucha, buscando esa justicia que no pudieron obtener. Así, con el valor que ellos tuvieron, nosotros vamos a continuar también. Tenemos que alcanzar justicia. Tiene que haber un gobierno
que voltee con sensibilidad a los pueblos, que cada día nos estamos enfermando más y despidiendo a nuestros seres queridos contaminados por metales en el cuerpo. Bueno, pues hasta el momento, o sea, sí podemos creer que pudiera tener un impacto, ¿no? Las elecciones populares en materia de justicia, precisamente porque pudiera darse el caso que algunos magistrados o jueces electos pues estén alineados con el poder, pero las comunidades pues van a seguir luchando y van a seguir buscando justicia a través de si hay que acudir a instancias internacionales se van a acudir, o sea, se van a agotar los recursos internos a nivel aquí nacional para después acudir a otras instancias. Bueno, yo creo que se dará por terminada en este momento la conferencia de prensa y se dará paso a al acto de memoria, ¿no? Una pequeña vigilia en memoria de Norberto Bustamante, de Martín. Bueno, si no hay de preguntas, Marta Patricia le Velarde. agradecemos infinitamente por presentarse aquí, ya que sin ustedes y organizaciones no gubernamentales hemos salido adelante durante 11 años, si no estuviéramos perdidos allá en el monte, en el río Sonora. Gracias a ustedes y a las organizaciones no gubernamentales hemos podido seguir adelante, y gracias por su asistencia. Y no a la contaminación, No, y no a las presas. Gracias. no tampoco. Bueno, pues ahí está el mensaje. Es Martín Miranda, Norberto Bustamante y Marta Patricia Velarde. Sí, también los invitamos a que se van a proyectar unos mensajes, ya que se oculte un poquito el sol. En la pared del museo se van a proyectar mensajes para que los puedan observar también.
Bueno, teníamos un enlace con el 102.3, señal en periodo de pruebas. Yo supongo que ya podemos terminar el enlace, ya se acabó el mensaje, ya se acabó el mensaje. Está en esta parte de la vigilia, ¿no? La vigilia, la conmemoración, el recuerdo de los tres que se fueron este año más reciente, del aniversario 10 al aniversario 11. Muy bien, pues así es como se ha dado este acto conmemorativo de los 11 años del 11 aniversario del derrame en el río Sonora, aquí en la Plaza Emiliana de Subeldía. El domingo pasado hubo un festival, el tercer festival por el agua y la vida en el río Sonora, expresiones artísticas, expresiones culturales y bueno, pues un
montón de actividades que se dieron en el Museo del Arte, en el Musas, aquí. Eso fue antier, el domingo 3. Hoy, martes 5, se dio este acto conmemorativo. Fue primero una rueda de prensa, un pronunciamiento leído por integrantes de los comités de Cuenca, después una serie de preguntas y respuestas, y después esta vigilia, pues esta hora de vigilia conmemorando y celebrando la vida. Bueno, a continuación van a leer aquí. Voy a dar lectura en este homenaje luctuoso a nuestros compañeros que en esta lucha de 11 años dejaron todo buscando justicia. En memoria de quienes lucharon por justicia y dignidad para el río Sonora, honramos la memoria de quienes formaron parte de los comités de Cuenca Río Sonora, que ya no están. Su lucha por el agua, la salud y la rendición de cuentas será una vela encendida para la justicia ambiental en México. Ante el peor desastre ambiental de la minería en México, su cuerpo y mente resistieron al embate de ver sus territorios deteriorados, a sus habitantes enfermos y a una justicia que es solo para quien tiene poder. Las consecuencias de ese desastre se llevaron su cuerpo, pero no su lucha. Su ejemplo estará siempre con nosotros y nosotras. Que su memoria siga fluyendo como el río que tanto amaron. Justicia, reparación y no repetición. Norberto Bustamante López, Marta Patricia Velarde, Francisco Ramón Miranda. Pues ahí está el mensaje, justo aquí en el antimonumento de, pues que recuerda y que denota y que pone el dedo en la llaga de la contaminación, el derrame de la contaminación en el 2014. Ya parece lejano el 2014, hace 11 años, pero que desgraciadamente siguen pues padeciendo las consecuencias y como ustedes escucharon, y si no escucharon, pues les invitamos a ver y escuchar este video desde un principio. En el comunicado siguen pues sin atención, siguen exigiendo que haya una cobertura médica especializada y expedita y eficiente, que haya una remediación real a la contaminación en el río. Y bueno, pues todo lo que el Estado y la empresa también, la empresa y el Estado le debe de resarcir a los pobladores y a las comunidades del río Sonora. Vamos a dar por terminado este video. Les agradecemos siempre la confianza. Libera Radio, un ejercicio, un medio ciudadano. Estamos ahí en www.liberaradio.com. También estamos en Twitter, @libera_radio, en Instagram, Libera Radio, y en periodo de prueba también estamos en el 102.3 FM. 102.3 FM, señal en periodo de prueba, Libera Radio. Gracias. No, va a haber otro discurso. Va a hablar otra vez la señora Filomena. Bueno, a continuación vamos a hacer entrega de los cuadros a los familiares aquí presentes. Este es tuyo, Eva. Gracias. Gracias a todos.
¿Puede voltear? Si quieres unas palabras. Sí. Mira, Eva. Pues no sé, por Dios que pues tengo tantas cosas acumuladas, ¿no? En el tiempo de haberlo tratado, una persona excepcional, un buen amigo, un compañero, pues siempre atento y dispuesto a servir a toda la comunidad. Tan es así que yo me sorprendí el día de su funeral, que todo el pueblo y gente ajena al pueblo estuvo allí, una iglesia tan grande llena, y toda la gente afuera que no pudo entrar. Eso pues es un gran orgullo para todos ustedes y para nosotros, que lo conocimos, que lo tuvimos de compañero, que siempre dio todo su esfuerzo, toda su energía, ahí se quedó, viendo lo que le preocupaba, el futuro de las nuevas generaciones, porque su palabra decía de él era, pues nosotros qué, ya vamos de paso, pero los que vienen, ¿qué va a pasar con los que vienen? Muchas gracias. Ana Berta. Te entrego. Pues al igual que Ramón, para mí fue un privilegio el tiempo que pude trabajar con ellos. Me tocó que me acompañaran en los viajes a México, en esta difícil tarea, y miraba toda su desesperanza de Norberto, porque él sentía esa impotencia de que la gente de los alrededores lo buscaba a él para contarles que los vecinos estaban enfermos, y él nos decía, ¿qué voy a hacer si todos van a dar conmigo? Decía, eso siempre a él lo mortificaba mucho, que la gente lo buscaba y querían respuestas de él y él no tenía la respuesta. Decía él, ¿qué más quisiera que ya se hubiera solucionado todo esto? Y así, desafortunadamente, también se fue sin alcanzar esa justicia que tanto buscó. Pues en representación de la familia de Patti, le vamos a entregar la foto a Mena, que pues Mena fue su amiga, pero también fue su hermana. En el tiempo que tuvimos para compartirlo con Patti, pues nos enseñó tantas. Patti fue